지금까지 제사에 대한 의미를 여러분이 지금부터 알아야 한다. Debes conocer el significado de los 5 sacrificios a partir de ahora. Amén. 첫 번째 제사. 첫 번째 제사. Primer sacrificio o ofrenda expiatoria. ofrenda? Ofrenda expiatoria. 오케이. 이 번제는 그리스도의 생명 자체를 완전히 희생하는 것을 의미한다. 1번 제사법은 그리스도의 생명을 완전히 희생하는 것을 이야기한다. La primera habla acerca del sacrificio total de la vida de Cristo. Una vez más para que escriban. Habla del sacrificio total de la vida de Cristo. 하나님의 헌신이다. Entonces la ofrenda expiatoria habla acerca del sacrificio total de la vida de Cristo, la dedicación total de Dios. 하나님 자신이 우리를 위해서 드려지지 아니하면 우리는 절대로 구원받을 수가 없다는 의미다. Significa que nunca seríamos salvos a menos de que Dios mismo enviara a Jesucristo. 아멘. 히브리어로서는 오라라는 말인데 이것은 하나님의 절대 헌신을 통하여 속죄되어지는 것을 의미한다. La palabra hebrea venir es la perpetuación del pecado a través de la devoción absoluta de Dios. Otra vez. La palabra hebrea venir. Venir. ¿Cómo se dice? ¿Deletrea? Eso es expiación en hebreo. O sea, la palabra venir. 히브리어로 오라라는 말인데 이것은 하나님의 Venir. 헌신을 Cristo vino. 죄가 영속되어지는 것을 의미합니다. Ajá. Significa devoción absoluta para el perdón de pecados. Venir. O sea, la devoción absoluta de Dios para venir y quitar el pecado. 아멘.
Dos, ¿ok? Ofrenda de paz. Número 2. Ofrenda de paz. Pecado. Ofrenda por el pecado. Paz, en medio. Ofrenda por el pecado. Pecado. No, pero la de paz. ¿Así? 속건제. Él dice que coloquemos en el número 2 ofrenda por el pecado. Pecado. Sí. Pecado. Y el 3 ofrenda de paz. Sí. Ok, ofrenda por el pecado. Vamos con el significado de la ofrenda por el pecado. 두 번째 제사는 율법을 어기는 모든 일들을 위해서 드려지는 제사다. El segundo sacrificio es por todas las cosas que violan la ley. 그다음에 Había que hacerlo por todas las cosas que violaban la ley. 율법에 의해 정죄된 모든 죄를 위해서 드려지는 일반적인 제사. Era un sacrificio común, ofrecido por todos los pecados condenados por la ley. Otra vez, era un sacrificio común, ofrecido por todos los pecados condenados por la ley. 아멘. No, era un sacrificio común ofrecido, ofrecido por todos los pecados que condenaba la ley. Por la ley. ¿Okay? Sí, por la ley. ¿Entender? Sí. 속죄제는 율법을 어긴 모든 죄에 대한 속죄, 일반적인 제사를 얘기한다. Muy bien, significa que era un sacrificio ofrecido por la expiación de los pecados, expiación por los pecados condenados por la ley. 아멘. 일본에는 항상 드리는 번제가 일본은 항상 드리는 번제가 있다. El número 1, hablando de la ofrenda expiatoria, siempre era una ofrenda quemada. 아멘. Se ofrecía como una ofrenda quemada. No sé si el holocausto era totalmente quemado. Y para el pecado solamente se quemaba una parte, la otra. No, él está hablando de la primera, de la expiatoria. Era una ofrenda quemada, totalmente. 항번제라고 이야기하는데 이것이 곧 임마누엘이다.
Es una ofrenda quemada, o sea, esto es Emanuel. Emanuel. Está hablando de la ofrenda expiatoria, que era totalmente quemada. Está hablando de que simboliza a Emanuel. ¿Sí se entiende? 이것은 그리스도의 생명 자체를 우리를 위해서 완벽하게 드려준 그 제사를 이야기하는 것이다. Esto habla de un sacrificio, o sea, la ofrenda perfecta de la misma vida de Cristo entregada por nosotros. Vuelvo a leerlo. Esto habla, la 1, está volviendo a explicar la 1. Esto habla del sacrificio de la ofrenda perfecta, la vida misma de Cristo entregada por nosotros. Una entrega total. Esto habla del sacrificio de la ofrenda perfecta, de la vida misma de Cristo entregada por nosotros. ¿Entendés? 이 제사는 불을 꺼뜨리지 않았다. 이 제사는 불을 꺼지지 않게 간수를 잘 했다. Esta ofrenda o sacrificio debía estar bien vigilada para que el fuego no se apagara. Como la ofrenda debía consumirse toda, entonces debían estar allí pendientes para que el fuego no se apagara. 아멘. Amén. 성전 안에 불을 꺼지지 않도록 준비를 해야 되고 여러분 마음에 그리스도와 함께하는 성령의 불이 꺼지지 않도록 해야 하는 것이다. No podían dejar apagar el fuego del templo. No se puede dejar apagar el fuego del Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Amén. No se podía dejar apagar el fuego del templo en ese tiempo. Y no se debe dejar apagar el fuego del Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Amén. 십자가를 통하여서 우리에게 영원한 생명이 들어가 있음을 의미하는 것이다. 그리스도의 온전한 헌신을 통하여 그리스도의 생명이 우리 안에 영원히 존속되어질 것을 이야기하는 것이다. A través de la devoción perfecta de la vida de Cristo, esta permanecerá siempre en nosotros. Amén. La devoción perfecta de la vida de Cristo permanecerá para siempre en nosotros. 아멘. 두 번째 제사가 율법적으로 어겨지는 모든 죄들을 위하여 하나님 앞에 드려져야 하는 두 번째 제사는 율법적으로 정죄된 모든 죄를 속하는 일반적인 제사다. Entonces vemos el segundo sacrificio. Este es un sacrificio general por todos los pecados. Vamos con el 2.
El segundo sacrificio es un sacrificio general por todos los pecados. Amén. ¿Por qué volvió a iniciar? Sí, o sea, él volvió a dar una explicación de la primera y de la segunda. Sí, se devolvió. Vamos a Levíticos capítulo 5, versículo 15. 이게 Levítico 5, 15. Es la dos, hacen la ofrenda de pecado. Dice, ofrendas expiatorias. ¿Otra vez se volvió? Que coloquen la cita allí. Es Levítico 5, 14. 순서로 얘기해야 되는데 집에 어디서 Levítico 4. Van adelante. 이게 속죄돼. 그리스도인 폭력자에게 Y holocausto. Por el del holocausto. 두 번째 속죄돼. Segundo, ofrenda por el pecado. 세 번째 Tercero, 첫 번째. la ofrenda expiatoria. Cuarto, No lo está poniendo ofrenda en orden por bíblico, la sino paz. en orden, me imagino que como es Y la quinta es la ofrenda por los granos. No la está colocando de forma organizada como está en la Biblia, sino él tiene su orden. exacto, conforme al orden que se tiene en la enseñanza. Holocausto, pecado. 내가 보내주신 것과 순서가 La número 1. Cita bíblica Levíticos 1. Número 2. ¿Me confirman? Número 2. Es el pecado, ofrenda por el pecado. Cita Levítico 4. ¿Sigo? 3. Ofrenda expiatoria. Levítico 5, 14. 4. Wait. 4. Ofrenda de paz. Levítico 3. Y quinta, ofrenda de granos, que está en Levíticos 2. ¿Listo? Sí. Ok. Gracias. Aquí. Prefiere oración, ofrenda será flor de harina. Entonces el holocausto es el que lleva el sacrificio total de la vida de Cristo, porque como él tenía un orden acá, entonces se invirtió. Entonces vamos con la número 1, que es la ofrenda. Sí, cuando él estaba explicando expiación, que estaba hablando era de holocausto. Sí, él estaba hablando de holocausto. Entonces vamos a colocar el significado de la ofrenda de holocausto. Es el sacrificio total de la vida de Cristo. ¿Ok? La devoción total. La 2. 12, ¿ok?
significado de la 2 sí está correcta, porque es la ofrenda por el pecado. Esa sí está correcta. 12 y 13. O sea que yo la dije bien. La primera, miren, escuchemos para que no haya confusión. Queda entonces, la número 1 es la ofrenda de holocausto. El significado, sacrificio total de la vida de Cristo. Levítico 5:14. Pastora, o sea, en el holocausto era quemado En el holocausto, totalmente el animal, excepto el cuero del animal. En los otros era sacrificado una parte y la otra era para compartir el sacerdote. con el sacerdote. Así es. Muy bien. Entonces, aquí está expiación por los sacrificio total de la vida de Cristo. El número 2 es ofrenda por el pecado. Ese sí está correcto. ¿Ok? Que es expiación por los pecados condenados por la ley. Levítico 4. Excelente. Por la 3. Ahora vamos con la 3, que es la ofrenda expiatoria. Ay, no, ahora sí que más confundido. La 3 es la ofrenda de los cosas. La 3 es la ofrenda expiatoria. No, ahora sí. Sacrificio total de la vida de Cristo. Levítico 1. Bueno, ya esa ya está. 1. 2. Ofrenda por el pecado. Expiación por los pecados condenados por la ley. Levítico 4. 3. Vamos a volver a empezar la explicación. Nadie se la pierda. Aquí están. Los 5 tipos de ofrendas son: número 1, ofrenda de holocausto. Levítico 1. ¿Sí? Número 2, ofrenda por el pecado. Levítico 4. 3, ofrenda expiatoria. Levítico 5:14. 4, ofrenda de paz. Levítico 3. ¿Sí? ¿Sí? Y 5, ofrenda de grano. Levítico 2. ¿Ok? Estas son las 5 ofrendas en su orden. ¿Qué significaba ahora? Ok. Porque es que no veo. Levítico 1. 2. Ofrenda por el pecado, Levítico 4. 3. Ofrenda expiatoria, ofrenda expiatoria, Levítico 5:14. 4. Ofrenda de paz, Levíticos 3. Y la última ofrenda de granos. 5 ofrendas de granos. Así bien, ¿está bien? 그리스도의 완전 헌신. Vamos a ver que la ofrenda por el holocausto es un sacrificio que se ofrece siempre una vez, pero es un sacrificio que simboliza la vida misma de Cristo. Amén. Ofrenda por el holocausto. Estamos hablando de la número 1. 하나님이신 그리스도의 헌신으로 말미암아 되어지는 제사. Un sacrificio hecho por la devoción
de Cristo. 번제는 불을 끄떡이지 않는다. 항상 드리는 번제, 그것은 불을 끄떡이지 않았다. 일번의 제사를 드릴 때는 1번 제사를 드릴 때는 불을 끄지 않게 해야 한다. 1번 제사는 불을 끄지 않고 항상 제단에 불을 피우는다. Entonces vemos que en el sacrificio del holocausto no se podía apagar el fuego. Debía mantenerse el fuego del altar encendido. 아멘. 임마누엘이 되도록 만든 제사이다. 이것은 임마누엘을 이것은 임마누엘이 되도록 하는 제사. Este es el sacrificio para convertirse en Emanuel, el sacrificio del holocausto. 아멘. 두 번째 제사는 속건 제사다. 두 번째 제사는 속건 제사. 두 번째 제사는 속죄제입니다. Sí. 두 번째 제사는 율법을 어길 때 드리는 두 번째 제사는 율법을 어길 때 드리는 일반적 제사. El segundo sacrificio, que es la ofrenda por el pecado, es un sacrificio general para expiar los pecados que quebrantaba la ley. ¿Okay? Sí. Sí. 오케이. 세 번째 제사는 세 번째 제사는 무엇을 세 번째 제사는 언제 드리는 것입니까?
¿Cuándo se ofrecía el tercer sacrificio o la ofrenda expiatoria? ¿Cuándo? Ofrenda expiatoria. Tercera, sí. Pregunta, el pastor pregunta al pastor Frank, ¿cuándo se ofrecía ese tercer sacrificio? La ofrenda expiatoria. Sí. Cuando se llevaba el sacrificio al altar y el sacerdote regaba sangre. Cuando se llevaba el sacrificio al altar. No. todos 제사를 받는데 모든 제사는 다 제단에 드립니다. Todos serán llevados al altar. 모든 제사가 다 제단에 드리는 것이다. Todos los sacrificios se ofrecían en el altar. Pastor Ovidio, ¿se ofrecían por los pecados involuntarios o por error? Pati, cuando se preparaban las cosas santas, entonces la persona iba y para empezar la falta llevaba los holocausto. Cuando se profanaban las Algo cosas santo. santas, Se llevaba la entonces se ofrenda para llevaba una el ofrenda expiatoria para el perdón de esos pecados. Sí, sí, Pastor Víctor. 하나님의 드리는 선물을 범하였을 때 드리는 것입니다. esa era la definición, 하나님 앞에 성전 하나님 앞에 드려진 성물을 범하였을 때 속건하게 된다. Eran presentadas cuando se profanaban las cosas santas. Cuando habían violado las cosas santas, entonces presentaban ante Dios esta ofrenda por la transgresión de sus pecados. Ese versículo 5, 15 dice así. This, okay? El versículo 15 del pescado dice. Okay? Que por mandamientos no Yep. What is? Templo. cuando se hacía algo malo, Templo. cuando se hacía algo malo dentro del templo. Lo dice Levítico capítulo 5, versículo 14 y 15. 성전 안에 있는 물건을 부숴버리면 내 배로 Miren lo que dice el versículo 14 y 15. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, en la cual santas de Jehová, por favor, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en rebaños, a estimación en ciclos de plata, del ciclo del santuario en ofrendas por su pecado. Si robabas o rompías algo en el templo, lo devolverías, cuadruplicado.
5:11. Dice el 5:11, mas si no tuvieres lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el... 잠깐만. 14 y 15. 오케이. Repito el 15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrendas por el pecado. 아멘. Amén. O sea, llevaba carnero y plata. 구약의 성소는 그리스도의 몸을 상징했다. El santuario en el Antiguo Testamento simbolizaba el cuerpo de Cristo. El santuario en el Antiguo Testamento simbolizaba el cuerpo de Cristo. 아멘. Amén. 구약의 성경은 바로 하나님의 모든 것이 집중되어 있는 곳이다. 구약 성경은 하나님의 모든 계획이 집중되어 있는 곳이다. En el Antiguo Testamento es donde se concentran todos los planes de Dios. 지성소에는 하나님의 임재를 의미하는 것이다. El lugar santísimo significa la presencia de Dios. El lugar santísimo significa la presencia de Dios. 성소에는 성도들이 들어와서 하나님의 은혜를 입는 곳이다. El santuario es donde los santos entran y reciben la gracia de Dios. El santuario es donde los santos entran y reciben la gracia de Dios. 아멘. 제단이 있고 물두멍이 있다. 이거잖아. Había un altar y una fuente. Amén. Había un altar 손을 씻는 거. y una fuente de agua. 제단, 오케이. fuego, 오케이. 오베하. En el altar había fuego y estaba el sacrificio. Pero antes se lavaban las manos en la fuente. 그 안에는 하나님의 은혜를 입을 수 있는 모든 하나님의 계획들이 집중되어 있는 것이다. En él se concentran todos los planes de Dios que pueden recibir la gracia de Dios. 그것을 파괴시키거나 성전 기명들을 훔쳐가면 그것 때문에 드리는 것이 속전제다. Si se destruían las reliquias sagradas o robaban los objetos del templo, esta ofrenda expiatoria
había que presentarse por tal culpa. Amén. 아멘. Una más. Si se destruían las reliquias sagradas o robaban objetos del templo, esta ofrenda expiatoria era la que debían presentar por la culpa. 아멘. Amén. Imagínate, pobre reliquia, ahora esto casi tuvo que pagar. 이사야 53장 10절. 이사야 53장 10절. Vamos a leer Isaías 53:10. Dice, Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 그게 나오지? 어떤데? Ofrenda expiatoria. ¿Eso qué? ¿Se entiende? Sí, amén. 그리스도께서 속건제를 드리기에 이런 ¿Por qué Cristo ofrece una ofrenda por la culpa? 아멘. 그리스도의 속건제를 드리는 십자가에서 모든 개혁이 일어난다. Porque vemos que toda reforma tiene lugar en la cruz. Y esta es la ofrenda por la culpa. 맞는데? Para traer una reforma. O sea, Él ofreció esa ofrenda expiatoria para traer una reforma. 이것은 매우 중요한 일이다. Y esto es muy importante aprenderlo. 아멘. O sea, él hizo esa ofrenda. 그리스도께서 성전을 파괴시키신다. Cristo destruyó el templo. 오케이? 모든 사람들 속에서 구약의 수천 년 동안 내려오는 전통적인 그 성전을 파괴시키는 일을 하신다. 그리스도의 십자가 그 속건제는 구약의 수천 년 동안 전통으로 내려오던 그 성전을 예수님은 헐어버린다. Jesús había destruido el templo, que había sido transmitido como una tradición durante miles de años en el Antiguo Testamento. 아멘. 너희는 저 예루살렘 성전을 보라. 너희는 저 성전을 헐라. 내가 사흘에 다시 일으키리라. Destruiré este templo y lo haré de nuevo en 3 días. 오케이.
아멘. Amén. 예수님이 성전을 허는 것은 개혁이며 그 성전을 헐면서 그리스도 자신이 속건 제물로 드려지는 것이다. 그리스도께서 모든 사람의 마음 속에서 성전을 흘러내렸다. Cristo derribó el templo en cada corazón. 오케이? 예루살렘 성전, 템플, 오케이? 오케이? 요한복음 2장 19절. Juan 2:19. Dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. 아멘. Uno más. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. 아멘. 예수님이 바로 성전을 헐고 속건제를 드린 것이다. Jesús derribó el templo y ofreció entonces la ofrenda por la transgresión. 아멘. Yes. 아멘. Jesús derribó el templo y ofreció entonces la ofrenda por esta transgresión. 이 사건 하나를 두고 수천 년 동안 속건 제물을 드려왔다. 요걸 이루기 위해서, 오케이? This 요한복음 2장 19절을 성취시키기 위해서 구약의 수천 년 동안 이 제사를 보여주었다. Al cumplir Juan 2:19, la iglesia mostró los eventos presentes de los miles de años del Antiguo Testamento. 오케이? Amén. Ahí se cumplieron. Al cumplir Juan 2:19, la iglesia mostró los eventos presentes de hacía miles de años del Antiguo Testamento. 안되네? 요거 성취기 이 this, 오케이? Ahí se cumplió todo. 이것을 성취시키기 위해 Aquí se logró esto. 성전을 헐라 이 한마디 하기 위해서 수천 년 동안 속건제를 드려온 것이다.
En el templo se para decir esta sola palabra. He estado ofreciendo esta ofrenda durante miles de años. O sea, se ha hablado de esta ofrenda durante miles de años. 했는데 딱 한마디 성전을 헐라. 성전을 헐라. Se paró y dijo, destruye este templo. 아멘. Se paró y dijo, destruye este templo. 아멘. 이것 한마디를 위해서 수천 년 동안 이 속건제를 진행해 왔다. Para esta sola palabra he estado ejecutando este sistema durante miles de años. Para dar cumplimiento a esa sola palabra, se había estado ejecutando un sistema durante miles de años. 이 비밀 속에 모든 계획이 다 들어오는 것이다. 속건제의 비밀 속에 모든 것을 개혁시키는 하나님의 시간표를 볼 수 있다. Puedes ver entonces el calendario de Dios para reformar todo en la ofrenda por la transgresión. 아멘. Puedes ver el calendario de Dios para reformar todo en la ofrenda por la transgresión. 오케이. 그리스도 이전의 모든 것을 파괴시키고 개혁시키는 것이 속건 제사다. En el sacrificio por la transgresión se destruye todo y se reforma todo. 아멘. En el sacrificio por la transgresión es el que destruye todo y reforma todo. 형님 이해됐습니까? 속건 제사의 비밀이 어마어마한 것입니다 지금. 속건 제사는 모든 것을 다 깨부시고 하나님의 것으로 바꾸는 개혁의 시간표를 주는 것이다. La ofrenda por la transgresión es romper todo y dar al calendario una reforma para reemplazarlo. Ahora
con el calendario de Dios. Otra vez. La ofrenda por la transgresión es romper todo y dar al calendario una reforma para reemplazarlo por el calendario de Dios. 다시 한번 봅니다. 이사야 50. Yes. 50:10. Isaías 50:10 dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. No, ese no es. Espérense un momentico, ese no es. 53:10, creo que es el que quiero. Sí. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sí. Isaías 53:10. 이 한 귀절이 구약의 모든 것을 다 파괴시키고 하나님의 계획과 뜻을 다시 성취시키는 이야기를 하는 것이다. Este versículo cuenta la historia de destruir todo del Antiguo Testamento y cumplir el plan y la voluntad de Dios. Este versículo cuenta la historia de destruir todo en el Antiguo Testamento y cumplir nuevamente el plan y la voluntad de Dios. Amén. ¿Se entiende? ¿Entendés? Sí. 네. 이 성전을 벌라. Destruye este templo. Destruye. Destruye este templo. 아멘. 저 한마디를 하기 위해서 예수님이 수천 년 동안 속건제를 내려왔다. Para decir esas palabras, Jesús ha estado ofreciendo ofrendas. Por decir esas palabras, Jesús ha estado ofreciendo ofrendas por la transgresión. 아멘. Amén. 알아들었는지 모르겠네. 네 한번 얘기해봐. Pastor Luis Eduardo. ¿Entiende? Sí, sí entiendo. Claro que entiendo, por supuesto que entiendo. Sí. Lo que está diciendo en ese verso es que cuando dice con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetando al padecimiento, está hablando precisamente de la destrucción del templo. Y después cuando dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, una vez que haya muerto, después de ello será reedificado y entonces verá linaje, vivirá por largos días. Y esto se refiere al calendario de Dios, reemplazando el calendario de nosotros. Amén. 아멘. Good disciple. ¿Todos entienden? ¿Entienden?
속건제가 얼마나 중요한지를 여러분이 꼭 알아야 된다. 세 번째, 이 제사가 얼마나 중요한지를 여러분이 꼭 알고 있어야 된다. Debes saber lo importante que es este sacrificio. 아멘. 이 의도 속에 제자가 개혁시켜야 하는 모든 시간표를 볼 수 있는 눈을 열어가야 되기 때문이다. 이 의도 속에서 제자가 이 시대에 개혁시켜 나가야 할 모든 시간표를 봐야 되기 때문이다. Esto se debe a que dentro de esta intención el discípulo debe ver todos los horarios que necesitan ser reformados en esta era. Uno más. Esto se debe a que dentro de esta intención, el discípulo debe ver todos los horarios que necesitan ser reformados en esta era. 아멘. 아멘. 지금 전 세계 교회가 틀린 예배를 드리고 있다. En estos momentos, las iglesias de todo el mundo están ofreciendo el servicio de adoración de forma equivocada. 아멘. 우리는 이것을 파괴시키고 그리스도의 계획과 뜻으로 새롭게 시작하는 시간표를 이 안에서 찾아내야 한다. Debemos destruir este programa y hacer que empiece uno nuevo, que vaya con el calendario y la voluntad de Cristo. Amén. 아멘. 그래서 제자들은 끊임없이 개혁 속에서 속건제를 드리면서 가야 한다. Por eso, los discípulos deben ir en constante reforma, ofreciendo ofrendas ante Dios por la transgresión. ¿Entendés? Otra vez. ¿Se entiende? Por eso los discípulos deben ir en constante reforma, ofreciendo la ofrenda por las transgresiones. 여러분이 눈이 열려야 개혁을 할 수 있다. 우리 눈이 열려야만 개혁을 이루을 수 있다. Solo podemos lograr esta reforma cuando nuestros ojos estén abiertos. 아멘. ¿Sí? Los ha quitado. ¿Los discípulos presentan las ofrendas de sacrificio o no? De sacrificio. Pienso que contextualizándolo es la devoción. 매일 하나님 앞에 얘기하는 거.
¿A qué se refiere el enunciado anterior? Que preguntaron, quedaron un poco así. Dice que entonces es estar con un corazón arrepentido delante de Dios todos los días. O sea, este sacrificio habla de devoción. Recuerden que Él nos explicaba que Jesús se entregó totalmente en devoción. Bueno, ese es el sacrificio que nosotros debemos dar todos los días. Un corazón arrepentido ante Dios. Claro. 속죄제는 쉽게 이해할 수 있지만 속건제는 하나님의 시간표를 보는 것이기 때문에 매우 중요하다. La ofrenda por el pecado es muy fácil de entender, porque es para ver, porque es la que nos permite ver el horario de Dios. O sea, el permanecer allí, arrepentidos todo el tiempo en su presencia, nos permite ver el horario de Dios. 아멘. 아멘. 속건제는 하나님의 시간표와 계획을 볼 수 있는 눈이다. La ofrenda por la transgresión es el ojo a través del cual podemos ver el calendario y la reforma de Dios. Amén. ¿Se entiende? Pero dilo otra vez. La ofrenda por la transgresión es el ojo a través del cual podemos ver el calendario y la reforma de Dios. Amén. ¿Podemos ver qué, papi? El calendario y la reforma de Dios. 그리스도의 십자가 안에서 이것을 볼 수 있어야 되고 이것은 여러분 사이에 큰 기둥과 같은 것이다. 그리스도의 십자가 안에서 속건제를 볼 수 있어야 되고 이것은 여러분 사이에 큰 기둥과 같은 메시지다. Debes poder ver la ofrenda por la culpa en la cruz de Cristo. Una más. Debes poder ver la ofrenda por la culpa en la cruz de Cristo. Y este es un mensaje que es como un pilar para tu ministerio. 아멘. La ofrenda por la culpa en la cruz de Cristo. Y este es un mensaje que es como un pilar para tu ministerio. 그냥 지나갈 수 없이 여러분에게 끝까지 이것을 알도록 만들게 하는 것이 이유가 있다. Hay una razón muy importante por la que no puedes simplemente pasar de largo y asegurarte de saber esto hasta el final. 아멘. 우리 자신의 시간표와 제자들의 시간표 모든 것을 볼 수 있는 눈이 속건 제사 속에 있다. Los ojos que pueden ver todo el horario es el ojo de los discípulos que está en el sacrificio por la transgresión. Por eso es que él se ha mantenido explicando mucho este tercer punto, la ofrenda expiatoria. Porque los ojos que pueden ver el horario
son los ojos de los discípulos los que están puestos en el sacrificio por la transgresión. ¿Entendés? ¿Se entiende? 여기까지 하고 된 겁니다.